comienza en la capital de Lepen. Los dragones rugían, lanzaban fuego, pisoteaban y sembraban destrucción por todas partes. El tipo sobre el caballo pregunta cómo va la guerra y el otro le dice que ya habían perdido 200.000 hombres y que más de 300.000 estaban heridos, pero que todo eso valdría la pena, ya que el rey demonio estaba a punto de morir y el mundo sería purificado. Mientras tanto, en el salón principal del castillo, el héroe Alex von Halloween dice que los crímenes del maligno terminarían hoy. Frente al trono del rey demonio, le avisan que había llegado la hora de que regresara a las tinieblas. El maldito emperador de Antaras, conocido como Lipenard, y el vejete conocido como Cyrus, dicen que la destrucción de hoy caería sobre su imperio. Lipenard, sin embargo, pregunta por qué insisten en llamar a su imperio, conocido como Antares, un lugar maligno. Allí el sol y la luna nacen como en cualquier otro lugar del mundo. Sin embargo, el héroe de los puños, conocido como el Tesoro, avisa que las criaturas corruptas que él creó desaparecerían hoy junto con él. Pero Lipenard sabe que no transmitió ninguna energía corrupta a esas criaturas. Todo lo que hizo fue enseñarles a luchar, tal como hacían los humanos. Entonces se inclina y pregunta si los 4 reyes cayeron. Sargis responde que sí, que aquel orco asqueroso no resistió su espada. Lipenard pregunta si realmente mató al legendario Tacide. La verdad es que los orcos parecían bárbaros, pero en realidad eran criaturas inocentes y leales que sobrevivían de la caza y la recolección. Otro hombre dice que es ridículo que sean llamados los 4 reyes guerreros, porque aquel troll pagó el precio por sus pecados. Lipenard recuerda al tal gurú Atyuka y piensa que, aunque los trolls tuvieran una apariencia amenazante, solo eran seres de la naturaleza que querían purificar sus almas. La santita entonces dice que aquel enano extraño que adoraba a los dioses de las tinieblas también fue colocado en el camino correcto. Lipenard se lleva la mano a la cara, pensando que esos malditos creen que cualquiera que no crea en el mismo dios solo puede ser alguien que adora a los dioses oscuros. El mago llamado Jade dice que la elfa oscura de las tinieblas también pasó al más allá. Lipenard recuerda a una rubiecita bastante feroz, de esas que pueden matar a todo el mundo, menos a ella, porque el muchacho ya se había enfurecido, preguntando si de verdad tenían tantas ganas de morir. El tesoro, sin embargo, grita que los elfos oscuros eran criaturas sumergidas en las tinieblas y que no merecían ningún tipo de piedad. Pero Lipenard dice que ella no es una elfa oscura, ella es solo una elfa bronceada, literalmente. Los humanos destruyeron los bosques de los elfos, y ahora ellos tenían que andar por ahí bajo el sol, por eso se bronceó. Pero claramente ese idiota lo ignora por completo. Alex dice que con aquella espada su fin llegaría. De repente, el ojo de Lipenard se vuelve negro. Él dice que no hay forma de conversar, y el héroe responde que si no fuera por los poderes malignos que posee, las criaturas no habrían sido corrompidas. Leviard se da cuenta de que la conversación no llevaba a ninguna parte. Para los humanos, cualquier otra raza era una criatura de las tinieblas y quería estar en algún lugar que no fuera como esclava de ellos. El héroe avanza en su dirección y Leviard dice que está bien, que se convertiría en el rey demonio que ellos querían que fuera. La mitad de la sala empieza a explotar. Él cuenta que hace mucho tiempo era un simple archimago. Los humanos ya no veían a las otras razas como criaturas con intelecto igual al de ellos. Los elfos solo eran vistos como sirvientes hermosos que tenían una vida larga. Los enanos eran los esclavos perfectos para la minería a causa de su destreza. Los orcos eran trabajadores fuertes y los trolls servían para recolectar pociones curativas. Todas las razas eran tratadas como esclavos sin dignidad. Sin embargo, en una de las cacerías, Lipenard acabó entrando en contacto con algunas de esas tribus y, a través de eso, comenzó a entender la forma en que vivían. Al mismo tiempo, fue adquiriendo conocimiento sobre la magia que existía en cada una de las razas, desde el control elemental de los elfos hasta la brujería realizada por los trolls, y de esa forma se convirtió en la primera persona de la historia en convertirse en un mago de 10 círculos. Su mente fue cambiando. Acabó cansándose de ver a las otras razas siendo esclavizadas y comenzó a rescatarlas. El problema es que su territorio fue expandiéndose, y se volvió cada vez más difícil ocultarlo de los humanos. De repente estaba siendo atacado por ejércitos sin saber por qué. El problema es que, como su tecnología y capacidad eran avanzadas, solo en el proceso de defenderse la aldea fue creciendo cada vez más, y así fue como nació el Imperio de Antas. Él creó ese lugar solo para ser un refugio para las razas y no por odio hacia los humanos, pero ahora todo estaba destruido. Por más que los ciudadanos de aquel lugar fueran pacíficos y solo buscaran un sitio tranquilo para vivir, los humanos dijeron que cualquiera que estuviera allí era un adorador del rey demonio. Probablemente el ejército de múltiples razas era muy intimidante, pero eso no era excusa para matar a ningún inocente de aquel lugar. Activando la magia, dice que como líder de ese lugar su función es proteger el imperio. Muchacho, el tal Alex va a tener que esforzarse, porque no aguantó ni el primer hechizo, ni siquiera hizo salir el rodame y ya cayó al suelo totalmente acabado.
Lepenard dice que lo llaman héroe por ser hábil en magia y espada, pero la verdad es que no había dominado ninguna de las dos. Al parecer, para Lepenard al final de cuentas los más fuertes siempre fueron los especialistas. Y ahora solo tenía a uno frente a él, el rey de los puños, que poseía una fuerza y resistencia incomparables. No fue difícil lidiar con los otros, pero ese tipo era diferente. Tasman se prepara y se lanza hacia él. Lepenard esquiva y sabe que esa es la única persona que pasó toda su vida entrenando una sola habilidad, derrotar a alguien como él. No sería fácil. La barrera del lado de fuera del castillo explota al caer sobre un bloque, pero al mirar a un lado, Tazón ya viene a darle un codazo. Lupinheart levanta una barrera negra, pero Tazón dice que la victoria sería de ellos. Muchacho, el rey demonio recibió un aplastamiento en la cabeza y la sangre ya estaba saliendo por ahí, pero él dice que está tranquilo, que bloqueó el daño con magia. Sin embargo, sabe que si sigue recibiendo golpes así no hay forma de que venza. Mientras intenta pensar en un plan, Tasman se acerca diciendo que será enviado a un lugar pacífico. Lepeart está allí arreglándose la cabeza, y Tasman dice que será liberado de esa naturaleza maligna que posee. El rey demonio se da cuenta de que Tesón, al igual que todos los demás, creía que la única forma natural de que otra raza existiera era como esclava. En eso saca un ojo y dice que ese era un artefacto descubierto conocido como el ojo del espacio-tiempo. Ni siquiera él, el único mago de 10 círculos, había logrado descubrir cómo se usaba eso. Tesón pregunta qué está pensando y Lepenard avisa que cambiaría el tiempo y el espacio. Era un objeto que alteraba el flujo del tiempo y permitía al usuario romper las reglas naturales. No sabía cómo activarlo, pero no tenía nada que perder y le dice a Tesón que venga a intentar detenerlo si cree que puede. El tipo obviamente salta para darle el puñetazo mientras él activa el objeto, avisando que no moriría de esa forma. Un brillo ilumina el rostro de ambos. Él jura que no será asesinado allí, pero al parecer el ataque de Chaslo impacta de lleno en la reliquia. Humo por todas partes sobre el castillo, una enorme esfera de energía, mientras Tazón sigue dando golpes y el asunto se va expandiendo. Al parecer, todo el imperio fue barrido. La escena cambia a un pajarito. Tranquilo sobre una rama, en una cabaña, en un lugar bastante apacible. Las cortinitas se mueven mientras alguien se pregunta qué sonido es ese de pajarito. Él se sentía cálido y cómodo. Sus ojos se van abriendo poco a poco, pero se pregunta si realmente aquel objeto funcionó. Sabía que cuando el asunto era magia, era un genio, pero no esperaba conseguir activar la fuerza Siriag. Quiere saber exactamente dónde está. Está seguro de que viajó en el tiempo, solo que no recuerda este lugar del pasado. Viendo su cara, ya te imaginas lo que pasó. Nefi da una pisada en el suelo y el loco ahora calza 59. Lepeart dice que hasta el más duro de los hombres lloraría al ver el cuerpo de este tipo. Pero, ¿quién es ese extraño en el espejo? La mano estaba toda callosa, estaba lleno de cicatrices por todo el cuerpo, y encima de sus músculos había más músculos encima de músculos y más músculos. Sin embargo, nada de eso tiene sentido. Él es un mago que entiende sobre cómo hacer invocaciones y círculos. ¿De qué sirve un abdomen desgarrado? Además, ahora tiene esa cara horrible. Él confiaba en su apariencia. Esto es el fin, adorable muchacho. Se mira en el espejo queriendo saber a dónde fue a parar su rostro definido y por qué sus músculos se activan y tiemblan solos. Empieza a preguntarse si aquel objeto falló o si está en el cuerpo de otra persona. También existe la posibilidad de que esto no sea el pasado y que simplemente haya intercambiado mentes con alguien. Ahora tiene esas cejas gruesas y esa mandíbula cuadrada. Si se dejara crecer un poco la barba, se vería exactamente igual al rey de los puños, Chasla. En ese mismo instante alguien lo llama por ese nombre, preguntando cuándo se va a despertar el vagabundo. El tipo, que debe medir 16 metros de altura, quiere saber qué está haciendo ahí dentro todavía. Si el sol ya estaba en el cielo, él ya tenía que estar afuera, comenzando el entrenamiento matutino. El viejo con su Barbie dice que lo está mirando como si nunca lo hubiera visto antes. ¿Por qué Taz no responde? La verdad es que realmente no tiene idea de quién es él. El hombre le dice que deje de usar esa excusita de haber perdido la memoria, que ya lo hizo otras 2 veces y que ya no va a funcionar. Le agarra el cráneo al muchacho como si fuera una pelota de tenis y se lo lleva. Ahora todo está claro, ¿no, muchacho? Lepenard, que era un mago de 10 círculos, está en el cuerpo del tipo que tenía el cuerpo más fuerte del mundo. Y ahora creo que voy a tener que llamar a Lepenhart Chasla, porque si no, no va a tener sentido. Voy a tener que estar cambiando todo el tiempo. Probablemente todo el mundo va a llamarlo Chasla, así que eso es lo que hay. Y él sabe que, por el contexto de lo que está pasando, ese tipo debe ser el entrenador de Tesho, la persona que antes de él poseía el título de rey de los puños, conocido como Gerard de Crom. El pobre ya está todo amarrado de la pierna y le está pidiendo al vejete que lo escuche un poco, pero Gerard solo le tapa la boca y dice que hoy, por alguna razón, está muy hablador. Muchacho,
El tipo agarra un pedazo de bambú y dice que la cosa iba a comenzar. Entonces le da en el estómago y el pobre maguito ya llora queriendo saber qué demonios estaba pasando. La secuencia continúa. El muchacho ya se acuerda de las sirenas y el final es bastante feroz y dice que ese es su fin. Gerard, por otro lado, se estaba preguntando por qué hoy su cuerpo parecía más débil de lo normal. Parece que el muchacho de alguna forma realmente había perdido sus recuerdos. Pero daba igual, porque la Academia de los Indomables era conocida por su entrenamiento duro. No era común que las personas perdieran la memoria de tanto recibir golpes, pero tarde o temprano se recuperaría a pura paliza. La solución para que eso fuera más rápido, obviamente, era una paliza todavía peor. Mientras lo golpeaba, decía que los humanos eran débiles porque solo utilizaban armas. Esos idiotas preferían ponerse una armadura y empuñar una espada en vez de entrenar su propio cuerpo para que no fuera frágil. Tarzán pregunta cuál es el problema de usar una herramienta, y en ese mismo instante recibe una reprimenda del jefe, que le dice que eso solo prueba la debilidad de una persona. Un verdadero luchador entrena sus debilidades y las supera en vez de intentar ocultar el cuerpo. Hermano, es como el acero, cuanto más lo golpean, más fuerte se vuelve. El pobre estaba allí todavía amarrado sin poder hacer nada, mientras Gerard pensaba que no todas las personas se vuelven más fuertes con entrenamiento. Es raro encontrar a alguien que pueda pasar del hierro al acero, y por eso tenía que aprovechar que había encontrado a alguien como él. Entonces vuelve a golpear al pobre, diciendo que tendría que encontrar el vasto océano que existía dentro de él. Pero el condenado solo se acordaba de los tiempos con las sirenas bajo el sol, hermano. El sol se estaba poniendo y el pobre había recibido golpes todo el día. Gerard dijo que el entrenamiento había terminado y que podía descansar un poco. El muchacho, todo tembloroso, agradece y vuelve a su cabaña, pero se queda impresionado al ver que literalmente estaba dentro de una bañera llena de poción. En este mundo, una poción costaba 10 monedas de plata, así que llenar una bañera entera era algo cuyo costo ni siquiera podía imaginar. Él pregunta por qué, y Gerard explica que el metal necesita enfriarse antes de ser martillado de nuevo. Laffy empieza a notar la lógica del entrenamiento. Destruían las fibras musculares y lo llevaban casi al borde de la muerte, pero justo después utilizaban el poder del aura de explosión para recuperarse rápidamente. Eso permitía que el cuerpo se regenerara antes incluso de pagar el precio por todo ese entrenamiento. Era una forma muy eficiente de ganar resistencia, lo que demostraba que ese método no era algo sin sentido. Él, que luchó contra Tesla, sabe cuán resistente era el cuerpo de aquel tipo. Al menos ahora tiene la certeza de que está en el pasado. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó con Lepenart en esta línea temporal, donde está su cuerpo joven y qué está haciendo ahora? ¿Será que dos versiones de una misma alma podrían existir en la misma línea temporal? Para él solo existen dos posibilidades. La primera es que, en este momento, su versión más joven exista en el cuerpo de Lepenhart, mientras la más vieja existe en el cuerpo de Tesón. Y la segunda es que el cuerpo del joven Lepenhart ahora cargue el alma del rey de los puños. En la escena siguiente, Lepenhart trajo una pila de comida, diciéndole que la aprovechara. Tenía que llenar su cuerpo de nutrientes, ya que había llegado hasta el límite. Apenas terminó de comer, ya estaban subiendo la montaña, diciéndole que tenía que trabajar para merecer aquella comida allá arriba. Él hace flexiones con un dedo mientras Gerard pregunta si la vida estaba siendo tan fácil así. El pobre hace un abdominal colgando del precipicio y ya está otra vez en la cama, completamente destrozado. Pero en ese momento, lo único que tiene en la cabeza es qué está pasando con su antiguo cuerpo. No tiene idea de cómo todos esos acontecimientos iban a afectar el futuro. ¿Qué va a pasar si el cuerpo actual encuentra al del pasado? La existencia única de cada alma era una regla inviolable del universo, así que tal vez existía una pequeña posibilidad de que las dos almas fueran destruidas. También recuerda que el joven Leipnir tardará 10 años en empezar a trabajar como un brujo. En este momento debe de estar enterrado en libros allá en la Torre Mágica. Pero, ¿y si Tazón realmente hubiera tomado su cuerpo? Con toda seguridad, ese maldito vendría a cazarlo. Sin embargo, la fortaleza de Tazón es el físico que poseía, mientras que Lap Hartfield era un flacucho enclenque. El entrenamiento que debió haber hecho con Gerard necesita la ayuda de alguien, así que no hay forma de que pueda hacer eso. Pero, por otro lado, es Tesla, así que sabe que ese tipo va a encontrar una forma de entrenar solo. De cualquier manera, ahí está él saliendo por la puerta, diciendo que la prioridad es escapar del infierno. En el mismo segundo empieza a alargarse a toda velocidad, diciendo que nunca más volvería a ese lugar. Pero el profesor está allí al lado, preguntando a dónde cree que va el querido estudiante. Nuestro muchacho quiere saber cómo demonios ese desgraciado ya estaba allí, o si siempre estuvo allí, qué demonios está pasando. Rascándose la barbilla, Tazón dice que deben hacer ya unos últimos 9 meses desde que no huye de Finn, pero esa era la 9ª tentativa. Nuestro muchacho intenta decir que él no es Tesla, que su nombre era Lepenart y que era un brujo.
Gerard dice que esta vez la historia estuvo bastante creativa, que realmente había inventado una buena. La última vez contó aquella historia de ser de otro mundo y de ya haber conocido dioses y dragones. Antes de eso, dijo que era la encarnación de un artista marcial de un continente del este. Pero esta del tal mago Le Penart era convincente. Le golpea la cabeza y dice que ahora llegó la hora de volver a dormir. Con eso, al pobre lo arrastran del cabello, dándose cuenta de que escapar no iba a funcionar. En la escena siguiente, intentó escaparse sigilosamente por la mañana, pero fue capturado de nuevo. Intentó salir por debajo del agua, pero fue capturado otra vez y arrastrado hacia la montaña. El hombre que en el futuro ganó el título de Rey de los Puños, en ese momento estaba huyendo de la idea de entrenar. Gerard dice que su método de entrenamiento ya dura más de 130 años y que hasta hoy ni un solo estudiante huyó. Tesón sabía, hermano, que incluso si lograba escapar, ese viejo iría a buscarlo a todos los rincones del mundo y eventualmente lo traería de vuelta. Tal vez era mejor simplemente conseguir permiso para salir de esa montaña. Y con eso, hijo, pasaron 2 años, y ahí está él siendo aplastado por una masa contra la pared. Entonces las cadenas caen al suelo y Gerard lo felicita por haber despertado el aura. Tesón sabía que hasta Herodes Parasirus, que era conocido por su poder de aura, no la había despertado antes de los 20. Gerard, sin embargo, quiere saber por qué ese idiota está tan sorprendido. Eso era lo menos inesperado de ese entrenamiento. La resistencia física que había creado estaba entrando en sintonía con el instinto de supervivencia. A medida que eso aumentaba su vitalidad, la cantidad de energía aumentaba y así aparecía el aura. Y ahora que la había despertado, era hora de aprender algunas nuevas habilidades. Nuestro muchacho pregunta cuál es el entrenamiento y qué habilidad va a aprender, porque Gerard responde que ahora iba a empezar a intercambiar golpes con él. Una vez más, al pobre lo vuelven a moler a golpes y pasan 3 años, hermano. La escena entonces cambia al medio de una cascada, y allí está Tazón parado. Yo no activo el cuerno de la calamidad, concentro un aura en el puño, hijo, va a lanzar el golpe de Sidiu. El brazo se fue hacia atrás y le mete un puñetazo a la pared, diciendo que logró crear 3 acumulaciones. Al parecer ese es el máximo que puede conseguir todavía. Esa era una técnica bastante simple que permitía concentrar toda la energía del cuerpo en un único golpe. La concentración del aura se hacía en capas, y por eso lleva el nombre de cuerno, porque el cuerno tiene sus cápites, sus rayitas. El último nivel de la habilidad creaba 9 círculos, y se decía por ahí que era capaz de matar incluso a una divinidad. Hasta el mismísimo tesoro de la vida pasada solo consiguió llegar a 7 capas. El jefe había dicho que el día que llegara a 4 estacas podría salir de la montaña, pero parece que el viejo fue al poblado, así que tendría que esperar y volver. Obviamente, si fuera él en el pasado, aprovecharía esa oportunidad para intentar huir, pero este era el momento perfecto para practicar otra cosa. El muchacho empieza a hacer las invocaciones mágicas de Le Penart y desata los poderes del rey demonio. Por alguna razón, yo asumí que iba a luchar solo con los puños, pero olvidé que puede simplemente usar las magias de su vida pasada, desde que consiga reunir maná. Él dice algo allí sobre volverse uno con el vacío, crear una bala que perfora a los enemigos, y lanza el ataque contra el árbol, pero solo logra ensuciarlo un poco, hermano. Comparado con el golpe que rompió la montaña, claramente es muy inferior. El pobre, ya con esa cabeza, por más que tuviera mucho conocimiento, el cuerpo no cooperaba. No sabe si va a ser posible convertirse en un brujo con esa cabeza que no piensa bien y que ni siquiera sirve para hacer algunos cálculos. Pero justo en ese momento parece sentir algo a un lado, y ya tiene la certeza de que, fuera lo que fuese, no era humano. Una pata verde se aproxima y aparece un orco cargando una espada. Tesón lo mira fijamente y el tipo solo dice que finja que no oyó nada o sería asesinado. Dice Le Penart que, a juzgar por el tamaño, era un orco de unos 3 o 4 años de edad, una criatura bastante jovencita que, por lo visto, había huido de una batalla o algo parecido. Al menos ver que estaba iniciando una conversación diciendo que no se involucrara mostraba que los orcos preferían no ser hostiles. Él solo pregunta si el joven orco está siendo cazado. Confundido, el verdoso quiere saber cómo es que sabe hablar su lengua, y él responde que conocía a algunos orcos por ahí. El monstrenco entonces baja la cabeza y dice que el destino está bendecido, y afirma que sí, que en ese momento estaba siendo perseguido. Tesón dice que puede ayudarlo, pero quiere saber si va a confiar en él. El orco responde que habla su lengua con habilidad, lo que significa que eran como hermanos. Además, podía notar que tenía un alma genuina. Tesón nota que ese maldito orco hablaba de una forma muy elocuente. Por lo visto tenía sangre real o algo parecido. Entonces dice que va a ayudarlo y comienza a hacer unas conjuraciones. Abre una especie de portal allí en la cueva y dice que ese poder lo protegería. El orco, confundido, pregunta si realmente es un brujo, y él dice que sí, claro, obviamente.
Pero con ese cuerpo suyo todo destrozado, él responde que eso no tiene nada de obvio, que no tiene ningún sentido, aunque de todas formas agradece la ayuda. Apenas entra en el portal, Chaslo escucha a alguien acercándose. Llega un grupo de cazadores diciendo que se están esforzando demasiado solo por unas monedas de plata, y le preguntan al tipo si por casualidad vio pasar a un orco por ahí. Uno de ellos incluso dice que le dará una moneda de oro si dice la verdad. El amigo pregunta si realmente le va a dar la moneda de oro, y él responde que ni loco, que eso solo era para engañar al tonto de la montaña. Tesla, sin embargo, dice que no sabe nada sobre eso. Solo que uno de los tipos ve unas huellas y dice que claramente eran pies de orco y que debió haber seguido ese camino. Tesón se da cuenta de que olvidó ese detalle, pero advierte que en su residencia nadie puede entrar. Uno de los tipos de servicio, sin embargo, pregunta si perdió la cabeza y si quiere morir, mientras él está allí encarnando con los brazos cruzados. Los tipos dicen que tengan cuidado, que estaba medio musculoso. Entonces aparece un círculo violeta en el suelo y él recuerda al maestro diciendo que sus puños eran un arma más mortal que cualquier otra del mundo. Y precisamente por eso sacar un arma en realidad era un acto de piedad, porque se vuelve más débil al usar una arma. Y con un garrote en la mano, les dice a los tipos que se queden tranquilos, que al menos no morirían por recibir una paliza con eso. Los tipos, hermano, pierden la cabeza y se lanzan todos encima, pero Tesón solo les rompe los dientes y los deja hechos muñecos. Todavía había un soldado que quería seguir, pero para él aquello ya era aburrido. Se distrae un poco con sus pensamientos y recibe un golpe directo en las costillas, solo para dejar la espada toda floja. Chasla se gira y le da un martillazo brutal, preguntando si ese cuerpo suyo tiene algún sentido, porque no era posible que fuera humano. ¿Qué es esto? Los pobres quedaron todos aplastados, hermano. Al menos él estaba tranquilo porque no iban a morir con esa arma. Uno de los soldados, todo temblando, le dice al maldito que se identifique, lo que solo hace que Tesón le dé otro golpe en la cara, diciendo que tiene demasiada energía como para estar haciendo preguntas. Poco tiempo después, los pobres ya se estaban yendo pidiendo disculpas, mientras el chico estaba allí con el arma en la mano, diciendo que se estaba acostumbrando demasiado a esa academia. En ese momento, el orco aparece diciendo que está extremadamente agradecido, que él fue su salvador y que jamás olvidaría eso hasta el día en que muriera. Lupenhart dice que un guerrero no debería agachar la cabeza tan fácilmente, pero el Barlock responde que ahora él es su mentor y que cuando llegue el momento podrá contar con su espada. Chaswa sabe que en la cultura de los orcos un mentor es alguien a quien respetan profundamente, y entonces el orco quiere preguntarle su nombre. Extrañamente, él iba a decir que era Chaswa, pero se detiene y dice que su nombre es Lupenhart Wild Antaras, o sea que ahora voy a tener que llamarlo Lepenarte de verdad. El orco dice que recordará ese nombre. Nuestro chico pregunta cuáles son sus opciones, ya que el mundo será tomado por los humanos, ¿a dónde puede ir? El orco responde que el continente es vasto y que debe haber un lugar donde pueda estar, un lugar donde al menos no tenga que vivir como esclavo. Entonces nuestro chico habla de unas tierras al suroeste, diciendo que allí están las montañas de Akid, un viaje de 2 semanas, un lugar conocido como la Tierra de los Desafíos. Él había oído hablar de una tribu de orcos que vive escondida allí, conocida como la tribu de los osos azules. El orco simplemente agradece y se va corriendo, mientras Lepenart dice que olvidó preguntarle su nombre. El orco responde que era el hijo de Crota, el portador del último hacha, y que su nombre era Tacide. Tacide, recordando que es el mismo tipo que luchó a su lado y era uno de los 4 caballeros que murió. Lo extraño es que ese tipo se convirtió en el líder de aquella tribu, entonces ¿cómo ocurrió eso si en la otra vida debió haber encontrado a Tesón? Con el temperamento que tenía, ese maldito nunca quiso ayudar al orco, lo que muestra que el destino debió seguir un camino extraño. Pero realmente era una conexión curiosa. Él recuerda el imperio de Tacir de los orcos, la realidad del enano, mientras estaba allí en el trono sonriendo. Esperaba poder reencontrarse con todos ellos una vez más. 6 meses pasan después de aquel extraño encuentro con Tacide. Gerard prepara un puño y le dice que se prepare. Una explosión de energía es creada. Pensé que el chico estaría más valiente, pero está allí muerto de miedo. Activa la guardia justo en el momento del ataque y Gerard lo felicita, diciendo que finalmente lo ha dominado. Parece que fue ayer cuando se hacía llamar Lepenarte e intentaba huir de ese lugar. Nuestro chico dice que eso fue hace 6 años, entonces ¿por qué habla como si fuera ahora? El jefe comenta que llevan 10 años entrenando juntos, pero que finalmente empezó a progresar. La única pregunta es ¿por qué sigue siendo tan bajo? Él responde que mide 1,90, que bajo no es, pero Gerard dice que todos los descendientes de esa academia miden al menos 2 metros, que debió haber estado escapando de los entrenamientos de respiración. Él recuerda que en su vida pasada Taslo medía al menos 2,30 metros, así que por alguna razón se quedó más bajo, lo que claramente hace que no quiera usar esa técnica, ya que se volvería demasiado grande. La escena cambia a la cascada y Gerard le dice que muestre el resultado final.
Él concentra energía, da un salto y activa el cuerno de la calamidad. Impacta con 4 capas y el agua se eleva, todo el océano parece partirse, rocas volando por todas partes. Gerard sonríe diciendo que finalmente no recibiría golpes si salía de esa montaña. Tazón está impresionado y Gerard dice que llegó la hora de salir de ese lugar e invadir el mundo. Realmente se había esforzado bastante y ahora el chico Le Penard podría vivir como quisiera, no importaba si hacía el bien o el mal, lo importante era que viviera como quisiera. Esa era la recompensa por todos los años de entrenamiento. Nuestro chico casi se emociona y Gerard cuenta que hace 60 años el tercer rey de los puños dio 3 consejos. El primero era ganar mucho dinero, pero nunca de forma injusta. Él pregunta cómo tiene sentido ser un villano sin tomar dinero injusto, y el jefe responde que si va a ser un villano, que tenga clase, que al menos mantenga la dignidad. Eso lo deja confundido, eso de un villano con dignidad. El jefe ignora eso y dice que el segundo consejo es siempre estar del lado de quienes han sido tratados injustamente. Si va a vivir una buena vida, que sea una en la que gane respeto. Gerard pregunta qué haría si la persona que cometió el acto incorrecto no fuera la más débil, y el jefe responde que no siempre el más débil es quien sufre la injusticia. Además, él es demasiado fuerte, así que casi todos serían más débiles que él, lo que no tendría sentido. La tercera y más importante regla es que no puede dejar morir el legado de los indomables. En algún momento necesitará un estudiante para transmitir esas enseñanzas. Ahora, viéndolo lado a lado, realmente parece bajo. Él le dice al maestro que está bien, que lo recordará. Gerard le lanza una mochila diciendo que encontrar a alguien talentoso es muy raro, así que no debe pasar la vida buscándolo, solo asegurarse de que cuando encuentre a alguien no lo deje escapar. La bolsa tenía algo de dinero y ropa para el viaje, pero nuestro chico parece decepcionado al ver que solo recibió 30 monedas de plata. Según él, su maestro era una de las personas más ricas del reino, pero Gerard dice que es tradición pagar poco. Cuando él se fue recibió 25 monedas. Pero para animarlo un poco, había un cierto regalo en una montaña y la ubicación estaba marcada en el mapa, debía pasar por allí y echar un vistazo si estaba cerca. Ya vestido y con la mochila en la espalda, Le Penard se pregunta si realmente puede irse. Se había acostumbrado tanto a ese lugar que ni siquiera sabía que era vivir libre de allí. Entonces, desde la montaña, surge un aura y logra escuchar a su maestro diciéndole que no deje que esa despedida afecte su partida, que debe honrar el legado dominando una de las técnicas más poderosas de este mundo. El pobre en ese instante salió corriendo de la montaña. Luego la escena cambia a una casa en una ciudad. Un tipo le dice al jefe que eso es muy arriesgado, pero él responde que si nadie va a decir nada, él lo hará. El caballero pregunta qué quiere el viejo, y este responde que deben pagar por todo lo que comieron y por la estadía. El caballero lanza una moneda de oro pensando que esos malditos no saben nada sobre el honor, diciendo que eso debería ser más que suficiente. El viejo mira y el tipo está seguro de que nunca ha visto una moneda así en su vida, hasta que el anciano dice que eso está lejos de ser suficiente. El caballero pregunta si cree que es un idiota y no sabe los valores del mercado. Entonces le da un puñetazo al viejo, diciendo que es muy valiente al intentar engañar a un caballero. El viejo, sin embargo, piensa que esos desgraciados no eran más que bandidos, tomaron la casa, la comida y ahora quieren ofrecer una moneda a cambio. De repente alguien pregunta cuál es el problema, señor Eduardo. Él se gira y le dice a Stefan que no es nada, y el otro ya llega diciendo que ese lugar está lleno de gente miserable, que por eso no se puede mostrar piedad a la gente común, porque no saben dónde pertenecen ni cuándo detenerse. En el siguiente capítulo vemos la vida tranquila que llevaba Leva Hart, todo flaco y enclenque, pero lo importante es que estaba con la ovejita rubia sonriente a su lado. Ella dice que él era extremadamente elegante, como una espada bien forjada, pero ahora al mirarse en el espejo se pregunta qué clase de golem es en lo que se convirtió. Al menos se volvió mucho más alto que antes, esa era la parte buena. En ese momento Ciri debe tener unos 70 años, que en edad humana serían unos 17, pero los elfos viven mucho más. Esta es la ciudad de Crom en la región sur de Basili. Ella sabe que será vendida el próximo año y en este momento debe estar en la casa de esclavos de la región de Chatham. Él se pregunta si lo primero que debe hacer es ir ahora mismo a destruir la subasta y llevársela, pero si hace algo así solo estaría interfiriendo con su propio camino y afectando mucho el futuro. Sería mucho más fácil resolverlo consiguiendo dinero en lugar de llamar la atención. El problema es que el precio de una esclava elfa es extremadamente alto, y en este momento tiene menos de 30 monedas, ya que tuvo que gastar para dormir. Pero eso es irrelevante, tiene el cuerpo y ha dominado las habilidades junto con la memoria del futuro. Además, conoce ciertas ruinas que están por allí. De vuelta con Stefano, pregunta si Tadia encontró las reliquias, y le dicen que espere un poco, que ese era un mago especialista en exploración y localización contratado por ellos.
En la ventana, Stefano pregunta si está seguro de que es por allí, y él responde que puede confiar, que es el mismo lugar donde descansaba el legendario espadachín Alteon Leontas. De vuelta con Lepenard, hace 3 días que salió de la ciudad de Crom. Su cuerpo es increíble, puede caminar sin sentir hambre ni frío, y su energía no se agota. Además, tiene una habilidad de su vida pasada llamada fantasmagoría artificial, que le permite recordar cualquier cosa con una precisión casi como si la hubiera vivido ayer. En su vida pasada encontró a un mago llamado Taddy que le habló sobre unas ruinas, y con esa información fue allí junto con Ciri. Encontró muchos tesoros que el equipo de Taddy había pasado por alto, y vendiendo todo logró reunir más de 2000 monedas de oro. Así que desde lo alto de la montaña ve el pueblo de Ketel y dice que está igual que siempre. En medio de la ciudad, Sylvin se pregunta qué van a hacer, porque el Valle de la Muerte es un lugar que debería evitarse a toda costa. Otro tipo dice que esos bastardos estaban rogando por un guía, y que si no aceptan, terminarán sufriendo las consecuencias. Un tipo a la derecha dice que el jefe se lastimó buscando eso, y el otro pierde la cabeza diciendo que esos nobles son unos asquerosos. En medio de todo eso, el hombre saca el arco y dice que irá él, que era el mejor escalador de montañas del pueblo, y que nadie más podría hacerlo. Su esposa y su hija empiezan a llorar mientras él piensa que ojalá alguien lo salve, porque no quiere ir. Los otros hombres, sin embargo, dicen que realmente tiene el espíritu de un ganador, que sin duda lo logrará. De repente aparece Lepenard reflejado en el vidrio diciendo que él irá. El hombre grita agradeciendo, pero enseguida se gira apuntando con una flecha, preguntando quién es. Nuestro chico dice que solo es un viajero cualquiera que accidentalmente escuchó la conversación. Él entra en el lugar y los hombres preguntan si conoce la zona. Dice que sí, muy bien. Ellos responden que es imposible, porque si fuera así no aceptaría ir al Valle de la Muerte, pero nuestro chico dice que ya ha estado allí, así que está tranquilo, mientras piensa que esos malditos tienen suerte, porque acaba de salvar la vida de uno de ellos. Valle de la Muerte es como llaman a ese lugar, pero en realidad era una mazmorra remanente de la Era de Plata que fue olvidada hace mucho tiempo. Hace 50 años, un caballero despertó el aura a los 45 años, lo cual era bastante joven en esa época. El problema es que, junto con la fama que ganó, olvidó sus propios límites. Entró en el Valle de la Muerte como único aventurero y murió allí. La espada conocida como la hoja demoníaca de Alteon se perdió en esas ruinas. Desde entonces la leyenda se ha transmitido, y ahora de repente nuestro chico está allí en el grupo de ese tal Stefano. La elfa está toda emocionada diciendo que él es un caballero muy elegante cuando monta a caballo, y él responde que las palabras de Elsa lo hacen muy feliz. Lepenard solo observa, notando que esos desgraciados se están divirtiendo. Además, había una pelirroja en el grupo llamada Silan. Él ve que es bastante bonita y joven, pero se pregunta si realmente puede usar magia de alto nivel o no. Luego simplemente deja de pensar en eso y dice que no puede creer que sea un hombre tan peculiar. Quiere una oportunidad para hablar con Taddy, que en su vida pasada era su admirador cuando él era un mago prodigio. Pero ahora siente un ambiente extraño entre Taddy y otro miembro del grupo. Se pregunta si su amigo está interesado en ese chico y piensa que ni de broma, que no es ese tipo de persona. De repente, el hombre se le acerca y le dice que hizo una excelente elección al decidir ser su guía, que todo el resto del pueblo estaba demasiado asustado para ofrecerse. Nuestro chico dice que es natural que tengan miedo, pero Edward responde que el miedo no tiene sentido, porque están junto a los caballeros más valientes del reino. Nuestro chico ya quiere aplastarle la cabeza a ese arrogante que claramente se cree más fuerte de lo que es. De repente, todos escuchan un sonido extraño, los árboles comienzan a temblar, algo se eleva y aparece una arpía que estaba oculta. Las criaturas avanzan inmediatamente hacia el grupo, y ordenan que todos se pongan en posición, porque es una emboscada. Llega la primera ráfaga de viento, un golpe, mientras Elsia dice que si esas criaturas tienen el valor de atacar a un hombre bendecido como Stefano. Al mismo tiempo, Taddy invoca una cadena de fuego y las criaturas empiezan a arder en el aire. El tipo está lanzando buffs para todos, mientras Lepenard observa desde un lado, notando que no eran tan malos. Al menos su esgrima era mejor de lo que esperaba. Claro, eso desde su perspectiva como mago, porque como luchadores eran bastante mediocres. No es de extrañar que Gerard estuviera tan orgulloso de las técnicas que enseñaba. Pero como siempre, había un problema. Una de las arpías se lanza para atacar a los orcos que cargaban algunos objetos, solo para recibir un puñetazo y desaparecer en el aire. Como él ya imaginaba, nadie se estaba preocupando por defender a esos tipos. Según la historia de Taddy, fue allí donde el guía murió la última vez. Pero el líder del grupo es Stefano, de la familia Olten. Algunos soldados, sin embargo, no parecen estar muy bien, están siendo destrozados por las arpías. Leonhard se da cuenta de que ese tipo no es una mala persona, pero claramente no lucha pensando en quienes están a su lado. Tal vez esa sea la verdadera definición de una mala persona.
Por otro lado, uno de los miembros le dice que se esconda en un árbol porque es muy peligroso allí. Parece que al menos hay una persona decente. Las arpías lanzan un ataque, pero él ni siquiera intenta esquivar, simplemente deja que golpee, hasta que uno le da directamente en el ojo. El pobre se pregunta si le quedan lágrimas después de todo ese entrenamiento. Poco después, Stefano ordena revisar los daños y asegurarse de que los magos y sacerdotes estén a salvo. El tipo responde que sí, y nuestro chico se da cuenta de que no les importa ni él ni el resto del grupo. Entonces Stefano levanta el brazo y dice a todos que han sido poderosos y que ahora descansarán tras una gran victoria. Nuestro chico aprovecha para ir a hablar con Taddy, le agradece por la magia de fuego diciendo que salvó a todos. Dice que escuchó que él era un mago de la Torre Mágica de Delfia y que tiene un amigo que también estudia allí. El hombre pregunta quién es, y nuestro chico responde que su nombre es Lepenard y quiere saber si lo conoce. Taddy dice que sí, que conoce a Lepenard, pero que no sabía que tenía un amigo tan bruto como él. Dice que ese chico era dulce y amable. Nuestro chico se da cuenta de que ese tipo es bastante raro. Taddy pregunta por qué lo menciona, y nuestro chico quiere saber si ya empezó a entrenar y cómo está su cuerpo. El extraño responde que está como siempre, con nariz afilada, ojos como joyas y piel suave. En ese momento nuestro chico se da cuenta de que ese desgraciado está pensando en otra cosa, incluso está babeando. Entonces Sila se acerca y pregunta si está herido. Él dice que está bien y le pide que revise al orco. Ella usa su habilidad mientras el orco dice que no necesita preocuparse, que no debería gastar su maná en alguien como él. Uno de los soldados pregunta por qué está gastando energía en un monstruo como ese, que solo deben esperar a que se recupere. Lepenard nota que los orcos son tratados como perros o peor. Entonces Stefano llama al guía y le dice que siga el camino. Nuestro chico está furioso, pero se calma y continúa guiándolos. Horas después, el ejército parece agotado. Enfrentaron lobos, más de 20 ogros y muchas criaturas. No entienden por qué una montaña como esa tiene tantos monstruos. Todo eso ocurre porque Lepenard los está llevando en línea recta en vez de evitar los combates. Puede parecer un soldado, pero es un mago, y un mago debe ser eficiente. Nunca los llevaría por el camino más rápido solo para hacerlos sufrir innecesariamente. El pobre Stefan ya está exhausto diciendo que ahora entiende por qué el señor Claudio murió allí. En ese momento su expresión cambia y finalmente encuentran la mazmorra. Pregunta si es allí, y Taddy dice que está completamente seguro. Son las antiguas ruinas de Fulton. El grupo avanza hasta una enorme puerta. Taddy la abre y dice que parece seguro, que pueden continuar. Stefano ordena prepararse porque finalmente van a entrar. Nuestro chico dice que se quedará afuera, pero Stefano le dice que su trabajo terminó. Él responde que no puede quedarse solo en ese bosque lleno de monstruos porque moriría. Stefano dice que como encontró el lugar, luego lo ayudarán a regresar. Eso enfurece aún más a Lepenard, porque si no hubieran encontrado nada lo habrían abandonado. El grupo avanza diciendo que un gran caballero descansaba tras esa puerta y que hoy honrarán su voluntad. Todos entran sonriendo mientras Lepenard solo les desea suerte. La puerta se cierra, y ahí comienza su plan. Esa ruina está llena de monstruos y almas errantes, pero en el pasado era una base militar de la Era de Plata. Aunque ordinaria, la tecnología de esa era extremadamente avanzada, y por eso el lugar es valioso. Caminando por los pasillos, dice que hace tiempo estuvo allí en su vida pasada junto con Ciri. Ella escuchaba una especie de voz a través de las paredes, indicando que había un pasaje secreto, y fue ella quien encontró el tesoro. De repente aparece un mosaico. Se pregunta qué hicieron dentro de la mazmorra. La vida de Livahard era mejor, viendo esos símbolos en la pared. Dice que era un código en lenguaje de señas con símbolos de agua y tierra en orden inverso. Se esfuerza, pero su cerebro actual es más limitado que el anterior. Después de un tiempo logra abrirlo. Se quita la ropa para no dañarla, ya que costó 10 monedas de plata. Está emocionado diciendo que es hora de probar de lo que es capaz ese cuerpo. Pero en ese momento escucha gritos. Sabe que vienen del interior, pero el tesoro está justo al lado, así que duda en ir. Recuerda que cuando vino con Ciri no hubo problema porque ella encontró los objetos y se fueron. Pero el grupo ahora avanzó por otra zona y seguramente cayó en una trampa. Dentro hay un caos. Un soldado recibe un golpe en el cuello y muere. Stefano grita el nombre de Thomas, pero ya es demasiado tarde. Mira al fondo y ve algo. Una presencia aparece, un demonio sale de las paredes. Stefano sabe que no pueden vencer eso, y no es uno, son al menos 3. Está seguro de que ningún humano puede luchar contra algo así. Silas usa magia de curación mientras los soldados agradecen. Él casi la llama a ella, lo cual es peligroso. Está pensando que la trampa del suelo los arruinó y agradece a Taddy por salvarlos, pero el verdadero peligro aún está por venir. Los soldados son lanzados por los aires mientras los demonios avanzan. Todos entran en pánico.
Silvio usa buffs, llenando a todos de energía y coraje. Taddy también entra en acción, preguntándose cómo ese tipo tiene tanta energía sagrada. Y así todos avanzan con todo contra los enemigos, obligando incluso a Taddy a luchar seriamente. Extrañamente, él empieza a hacer gestos raros mientras lanza espadas al aire, mientras en realidad está enfrentándose a otro monstruo, o más bien siendo derrotado. Recibe una patada en la espalda, otra en el abdomen y es lanzado contra la pared. Todo destrozado, aún así dice que espera haber podido ayudar al maestro Stefan. Al menos no es cobarde. Stefan dice que hizo un buen trabajo y que puede contar con él de ahora en adelante. El desgraciado puede ser un maldito, pero al menos pelea. Lanza un corte contra el demonio y lo remata, dejando a todos impresionados. Dicen que realmente pueden contar con un gran guerrero como Stefan y él ordena que todos se concentren, porque fue allí donde murió el señor Claudio. Pero entonces una explosión de llamas cae desde el cielo y empieza a llover escombros por todas partes. Ahora la situación se complica. Un demonio de fuego aparece frente a todos. La criatura avanza y los soldados empiezan a ser atacados por todos lados. Ordenan retirada y todos salen corriendo. Pensé que Stefan se asustaría, pero dice que ni de broma perdería así. Aprieta su espada y declara que no permitirá que esa criatura los destruya. Lleva el nombre de la casa alto y el título de resoluto. Lanza un corte de energía que parece atravesar al monstruo, pero en realidad solo recibe un golpe directo y es lanzado lejos, girando por el suelo hasta quedar inconsciente. Al menos Silas intenta ayudar usando su poder brillante, intentando despertarlo, pero en lugar de eso le lanza energía sagrada y hasta le da un golpe con el bastón en la cabeza. El problema es que la criatura no murió y ahora se gira hacia Silas. Él entra en pánico. Stefan intenta correr hacia él, pero cierra los ojos. Sería mejor intentar esquivar. De repente, Stefan es lanzado lejos por un ataque inesperado. Cuando Silas abre los ojos, aparece el fuerte salvando la situación. Está en pose, preguntándose si realmente el monstruo murió de un solo golpe. En su vida pasada habría necesitado un enorme círculo mágico para lograr eso. Ahora entiende por qué Chasua le dio un golpe en la cabeza en aquella pelea. Mira hacia atrás y ve a los caballeros completamente destruidos. El problema es que del mismo lugar de donde salieron los demonios comienzan a aparecer muertos vivientes. Silas y Taddy están asustados, preguntándose quién es ese loco. Él avanza con la elfa en brazos, golpeando a todo lo que se mueve. Un tiempo después, Stefan despierta todo torcido. Gerard le pregunta si está bien. Al ver a todos los monstruos muertos, pregunta qué ocurrió. Le explican y queda confundido, preguntándose si ese gigante fue quien mató a todos. Entonces se acerca a nuestro chico y se disculpa por no haber reconocido a alguien tan noble como él. Quiere saber su nombre. Nuestro chico iba a decirle Penard, pero sabe que Taddy lo reconocería, así que dice que su nombre es Le Pen. Arwer piensa que nunca escuchó ese nombre. Si fuera un caballero poderoso lo conocería. Stefan pregunta de qué familia noble proviene, y él responde que de ninguna. Eso lo enfurece aún más. Para él era obvio que solo alguien de la nobleza, con recursos y entrenamiento, podría ser tan fuerte. Dice que entiende que él solo llegó al final y tomó lo que quedaba, y que al menos sus habilidades sirvieron para algo. Le Penard simplemente aparta el brazo y dice que parece que el golpe afectó su memoria, pero no importa, ya vio lo incapaz que es. Stefan pierde la paciencia y exige respeto hacia la casa alto, mientras Arwer intenta calmarlo, diciendo que alguien que no es noble no entiende la etiqueta. Stefan se calma, pero pregunta quién lo entrenó. Nuestro chico responde que entrenó un poco aquí y allá. Ni de broma dirá que fue Gerard. Ese nombre es conocido en todas partes. Arwer nota que habla con demasiada autoridad, como alguien acostumbrado a mandar. O es extremadamente arrogante o viene de otra realeza. En ese momento, Silan se acerca emocionado preguntando si realmente se llama Le Pen y cuál es su altura. Él responde que mide 1,92 y Silan brilla de emoción, preguntando cómo conseguir un cuerpo así. Él responde que solo levantando mucho peso. Le Penard sabe que Silan perdió a sus padres y creció en un orfanato, donde sufrió bullying. Tal vez por eso desea lo que no tiene, un cuerpo fuerte y masculino. Pero claramente no ha cambiado, su voz sigue siendo femenina y su energía sagrada aumenta cuanto más entrena. Lo mira fascinado diciendo que es grande y hermoso, mientras Le Penard intenta escapar de la situación. Dice que hablarán después, pero el otro no se despega. Entonces decide ir a revisar la salida, y Stefan insiste en acompañarlo. Él dice que haga lo que quiera. Stefan no puede aceptar haber sido salvado por alguien así y piensa humillarlo más adelante. Pero en el camino recibe un golpe en el cuello y cae inconsciente. Nuestro chico simplemente le dice que tome una siesta. Unos monstruos aparecen por detrás intentando morderlo, pero él responde con un solo golpe y sigue caminando tranquilamente hasta una puerta.
Llega y empieza a buscar oro y objetos, encontrando un saco mágico que hace que todo lo que se guarde dentro pese 10 veces menos. También encuentra una daga especial y otros objetos valiosos. Mientras tanto, Stefan despierta preguntando qué pasó. Le dicen que recibió un golpe y se desmayó. Agradece, y nuestro chico dice que puede contar con él, aunque en realidad planea derribarlo otra vez. Más adelante, Stefan vuelve a caer inconsciente sin entender por qué. Luego el grupo continúa avanzando. Silas se acerca preguntando si es de la realeza. Él responde que no, que es solo una persona común. Silas se muestra confundido, porque alguien tan fuerte y con tanto conocimiento no parece alguien común. Le Penard se da cuenta de que, para alguien de 22 años, tal vez está siendo demasiado dominante con todos. Después de un tiempo, llegan a otra puerta. Pensaban que era la salida, pero en realidad es la sala del jefe, una criatura llamada Grobbeast. Le Penard se pregunta qué hace eso allí, no lo recuerda de su vida pasada. Stefan se prepara para luchar, pero Le Penard dice que deberían retirarse, que con su fuerza actual no tienen ninguna posibilidad. Sin embargo, uno de los soldados señala la espada en manos del monstruo, es la espada de Alteon. Edward insiste en retirarse y volver con refuerzos, pero Stefan se niega, diciendo que no morirá allí. Levanta su espada y ordena atacar. Le Penard piensa que es un idiota. Las mazmorras de la Era de Plata podían autosostenerse, y esa criatura se volvió un guardián al fusionarse con el sistema del lugar, alimentándose de la propia mazmorra, lo que la hace mucho más poderosa. Además, probablemente fue la criatura que mató al humano en el pasado, así que es la más fuerte de todas. Pero Stefan insiste en que el monstruo está encadenado y que pueden vencerlo. Le Penard le dice que no tienen ninguna oportunidad y que morirán, pero Stefan responde que hay cosas por las que vale la pena arriesgar la vida. Entonces se lanza al ataque. Le Penard se pregunta por qué está ayudando a estos caballeros, cuando debería dejarlos morir. Mientras tanto, Silas reza pidiendo la bendición de la diosa, y los soldados, potenciados, atacan al jefe, hasta que uno de ellos recibe un golpe directo en el pecho y es lanzado lejos. Nuestro chico solo está pensando que era obvio que eso iba a pasar, un paso más y a volar. Mientras la criatura está girando la espada y mandando a todo el mundo hacia los lados, el problema es que él ya se dio cuenta de qué clase de hombre es Stefan. No importa cuánto lo explique, ese tipo va a insistir por otro lado. Edward parecía ser un poquito más razonable después de recibir algunos golpes, tal vez entendería. Él estaba allí saltando, dando un corte por aquí, esquivando por allá, pero nuestro muchacho sabía que eso era como una abeja intentando derrotar a un humano. Como mucho, el chico apenas estaba causando un poco de daño, mientras Silvio estaba allí en la conjuración de la destrucción de las criaturas malignas, generando fuego alrededor de la bestia con esqueleto. El desgraciado hasta está haciendo la posecita de Jojo, mandándolo a quemarse sobre la masa sagrada. Lanza 3 ataques al mismo tiempo y entonces Elsia va en dirección a él, manda que Stefan lo corte, pero el muchacho habla de ellos. Le Penard se da cuenta de que la elfa es bastante habilidosa, ella era mejor que Edward y probablemente solo perdía contra Stefan. Viendo a Taddy lanzar magia allí, se pregunta si subestimó demasiado a ese tipo y si tal vez realmente no podía. Taddy manda un tornado encima de la bestia, las cadenas comienzan a romperse, pero entonces, hijo, empieza un lenguaje allí, Repim Raltair Filoda, incomprensible, y es obvio que avanzamos a la segunda fase. En la memoria general es atacado desde lejos. Ahora la expresión de Le Penard cambió, hijo. El primer soldado que estaba allí, muchacho, ya fue mandado lejos, y luego muchos más siendo cortados y lanzados por los aires. Sin embargo, amigo mío, Stefan sí tiene valor, hijo, fue una vez más y está a sus espaldas, pero recibió un golpe en el vientre y salió volando bien lejos. Edward lo llama, pero él se levanta diciendo que está tranquilo, que puede confiar. Avanzan de nuevo, y ahora él se fue allí como en capoeira lanzando un montón más de cortes por encima de la cabeza, pero obviamente Taddy está al lado también junto con una bocanada de fuego general desde lejos. Silencio ve que la llamarada se aproxima, pero tranquilo, que Tad salva el iPhone. Muchacho, arroja fuego hacia los lados y todavía pide disculpas, diciendo que no fue más rápido porque estaba medio distraído. El problema es que ahora quedó él en un 1 contra 1 con el monstruo, y es en eso que comienza a activar el aura, diciendo que tiene curiosidad, quiere saber cuál es el poder que realmente tiene. ¿Será que ese cuerpo que entrenó por más de 10 años conseguiría lidiar con ese demonio? Si él fuera un mago, con certeza evitaría el riesgo de su vida, pero ahora, muchacho, él era un luchador. Solo se sentía motivado cuando luchaba contra un enemigo cuya victoria era incierta, y en eso va en dirección a él diciendo que, si el maestro viera esto, se sentiría orgulloso. Le manda la primera explosión enfocada, pero la bestia la despedaza, hija. Acaba teniendo que esquivar y recibe un pequeño corte en el hombro. Una espada de metal tal vez no le haría nada, pero esa magia realmente funcionaba incluso contra él. En un segundo él está a espaldas de la criatura, muchacho,
pero esta misma le manda el golpe del cabrito, le da una patada que, hijo, lo hace explotar contra la pared. Langri está desesperado, pero Lepe simplemente sale tranquilo. Hija de, qué chasquido en el cuello. Nuestra fe en el chico está asustada, muchacho. La resistencia del cuerpo de ese tipo era incomprensible. Nuestro chico piensa, si me hubiera contenido, podría haber encontrado una abertura para contraatacar. Esta lucha se convirtió en una competencia de reflejos, así como era con Gerard, y él no sabe qué significa ese grito del monstruo, pero quiere que venga con todo, un intercambio honesto entre los dos. Mientras Stefan está allí, muchacho, preguntándose qué aura es esa, cómo es que un hombre como aquel, que no tenía nombre ni linaje, conseguía manifestar. Aura, algo que él, siendo un noble, todavía no conseguía. En medio del intercambio, solo puede pensar que eso era surrealista. ¿Quién era aquel hombre, de dónde vino? Y nuestro chico está en la pelea limpia, hijo, el asunto se volvió boxeo. Esquiva otro más y dice que esos ataques se están volviendo demasiado previsibles y simples. Otro certero y el brazo de la criatura parece haber sido arrancado. El único problema del guardián de la ruina es que ellos no mueren, no importa cuán heridos queden, porque la ruina simplemente los alimenta con más energía y ellos se recuperan. El monstruo prepara una explosión más y él la esquiva una vez más, se agarra del brazo, patada en la cara, secuencia de puñetazos, hijo. Mientras está en el intercambio, los soldados lo están mirando todo. Nuestro muchacho nota que tal vez está llamando un poquito más de atención de la que quiere. Debería usar de una vez el cuerno de la calamidad y acabar con esa bestia. El problema es el riesgo de que todo el lugar se derrumbe y todos mueran allí. Torte, desde atrás, dice, Lepe, usa una espada, hijo mío, te damos un buff de energía sagrada y matas a ese monstruo. Pero nuestro muchacho responde, yo no sé cómo poner aura en la espada, maldito sea. Todo lo que sé hacer es poner el aura en el puño y nada más. Hasta que Silon llama a nuestro muchacho y pregunta si su cuerpo era bastante resistente. Él dijo que sí, que era de los más sólidos que hay, y Silon dice que está bien.